En el capítulo 1, versículos 1 y 2, se nos presenta a Nabucodonosor, un nombre que resuena en los corredores de la historia bíblica. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí, en este arranque de la historia, nos encontramos con Nabucodonosor, un monarca formidable cuyo nombre resonaría a lo largo de las eras. Babilonia, la tierra sobre la cual reinaba, era una joya resplandeciente en el tapiz de la antigüedad. Era una ciudad que deslumbraba con su esplendor y grandiosidad, con sus murallas altas y sus jardines colgantes que desafiaban la realidad misma. Este era un reino donde la opulencia y la magnificencia eran moneda corriente, y Nabucodonosor era el soberano indiscutible de esta tierra de maravillas. Para entender plenamente la magnitud de Nabucodonosor y su reinado, debemos sumergirnos en el contexto histórico y cultural de Babilonia en ese momento. Babilonia, la capital del imperio babilónico, era una ciudad cuya grandeza rivalizaba con la de cualquier otra en el mundo antiguo. Su ubicación estratégica a lo largo del río Eufrates la convertía en un centro comercial crucial, mientras que sus impresionantes construcciones arquitectónicas la elevaban por encima de sus contemporáneos. Babilonia no solo era conocida por su imponente muralla, que según algunas fuentes, era tan ancha que podían pasar carros de guerra por encima de ella, sino también por la majestuosa puerta de Istar y los jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad era un crisol de culturas, con influencias de sumerios, acadios y asirios, creando un mosaico cultural único que dejaba maravillados a quienes la visitaban. En el momento en que Nabucodonosor ascendió al trono, la influencia de Babilonia se extendía sobre vastas tierras. Los babilonios eran conocidos por su avanzado conocimiento en astronomía y matemáticas, y su código legal, el Código de Hammurabi, reflejaba un sistema jurídico sofisticado para su época. Nabucodonosor, al tomar las riendas de este vasto imperio, no solo heredó un reino opulento, sino también la responsabilidad de mantener y expandir su grandeza. Su reinado fue una época de esplendor y poder para Babilonia, pero también fue un periodo marcado por desafíos y pruebas que pondrían a prueba la fe y la humildad de este monarca colosal. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 y 2, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Estos versículos marcan el punto de partida de la travesía de Nabucodonosor en la historia bíblica. Aquí, vemos la intervención divina en la historia de Judá. Joacim, rey de Judá, enfrenta la poderosa ira de Nabucodonosor, y la ciudad santa de Jerusalén se encuentra bajo el asedio de las fuerzas babilónicas. El relato nos habla de la entrega de Joacim y parte de los utensilios de la casa de Dios en manos de los babilonios. Este episodio inicial establece el tono para lo que está por venir. La acción de Nabucodonosor no es simplemente una conquista militar, es un evento en el que la mano soberana de Dios está tejiendo una narrativa más grande. A menudo, en nuestras vidas, enfrentamos situaciones aparentemente caóticas, pero detrás de cada desafío hay un plan divino en acción. Al detenernos en estos versículos, reflexionemos sobre la realidad de que, en ocasiones, Dios permite que enfrentemos situaciones difíciles. Joacim y su pueblo estaban experimentando la consecuencia de sus elecciones, pero a través de este periodo oscuro, Dios estaba allanando el camino para que su gloria y su propósito se manifestaran de maneras sorprendentes.
Daniel 1, versículo 3 al 5, nos dice sobre la selección de jóvenes talentosos para servir en el palacio real de Nabucodonosor, y el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajese de los hijos de Israel, de la descendencia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, inteligentes en toda rama de sabiduría, doctos en ciencia, de buen entendimiento y capacitados para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí se inicia una fase crucial en la historia. Nabucodonosor, con su visión estratégica, selecciona a jóvenes hebreos destacados, entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, para ser instruidos en la sabiduría babilónica. Este acto aparentemente ordinario establece el escenario para eventos extraordinarios que se desarrollarán más adelante. Estos jóvenes, que amaban a Dios y llevaban en sus corazones la verdad de su fe, se encuentran ahora inmersos en la cultura y la educación de Babilonia. ¿Cómo enfrentarán los desafíos que se avecinan? ¿Perderán su identidad y su lealtad a Dios en este entorno pagano? La selección de estos jóvenes talentosos no fue un simple acto de favoritismo de Nabucodonosor, fue parte de un plan divino para que estos jóvenes fueran embajadores de la verdad en el corazón mismo del imperio babilónico. Dios estaba obrando en las sombras, preparando a sus siervos para un propósito más alto de influencia y testimonio. Lleguemos a Daniel 1, versículo 8 al 16, la Biblia nos habla acerca de la firmeza de Daniel y sus amigos en mantenerse fieles a sus convicciones alimentarias. Daniel, empero, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Nos encontramos con una decisión fundamental de Daniel y sus amigos. A pesar de estar inmersos en una cultura que no compartía sus valores, decidieron no comprometer su devoción a Dios. Daniel, con valentía, pidió al jefe de los eunucos que les permitiera abstenerse de la comida y el vino proporcionados por el rey, buscando mantener su pureza ceremonial y su consagración a Dios. Dios, en su fidelidad, intervino. Aunque Daniel y sus amigos tomaron una posición que podría haber sido considerada arriesgada, Dios los honró al concederles gracia y favor ante aquellos que los supervisaban. Este episodio subraya la importancia de la integridad y la lealtad a Dios, incluso cuando enfrentamos presiones que buscan apartarnos de nuestros principios. En Daniel 1, versículo 17 al 21, nos encontramos con la bendición de Dios sobre Daniel y sus compañeros, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y sabiduría, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días en que el rey había mandado que fuesen llevados, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así, pues, estuvieron delante del rey. Y en toda materia de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. La fidelidad de Daniel y sus amigos no pasó desapercibida ante los ojos de Dios ni del rey. Dios les otorgó conocimiento e inteligencia sobresalientes, destacándolos entre sus compañeros. Cuando fueron presentados ante Nabucodonosor, se reveló la mano de Dios en sus vidas. No solo fueron encontrados fieles en sus convicciones, sino que también demostraron ser 10 veces mejores que los sabios y magos de Babilonia en sabiduría e inteligencia. Este pasaje nos enseña que cuando priorizamos nuestra relación con Dios y buscamos su voluntad, Él nos equipa con las habilidades y el entendimiento necesarios para enfrentar los desafíos de la vida. Daniel y sus amigos se convirtieron en instrumentos de Dios, no solo para su propia bendición, sino también para ser una luz en medio de la oscuridad babilónica. Un sueño inquietó el corazón del poderoso rey,
en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turba su espíritu, y se le va el sueño. Entonces mandó el rey que llamasen a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Daniel 2, versículo 1 al 3. Este pasaje nos sitúa en un momento específico del reinado de Nabucodonosor. El rey, a pesar de su poder y grandeza, es asaltado por sueños inquietantes que agitan su espíritu y le roban el sueño. Este detalle es de gran importancia, ya que nos presenta a un Nabucodonosor vulnerable, enfrentando algo más allá de su comprensión y control. En Daniel 2, versículo 2 al 3, leemos, entonces mandó el rey llamar a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Y vinieron y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha inquietado por saber el sueño. Este pasaje nos sitúa en la corte de Babilonia, donde Nabucodonosor, perturbado por un sueño misterioso, convoca a sus consejeros más sabios en busca de respuestas. La lista de títulos de estos consejeros, que incluye magos, astrólogos, encantadores y caldeos, refleja la diversidad de prácticas esotéricas que eran comunes en la época. El rey, en su ansiedad por comprender el significado de su sueño, busca la sabiduría y el conocimiento de aquellos que se consideran expertos en estos asuntos. Es esencial entender el contexto cultural de la época. Babilonia, con su fascinación por las artes adivinatorias y la magia, era un crisol de prácticas místicas. La búsqueda de respuestas a través de magos y adivinos era una práctica común en el mundo antiguo. Sin embargo, la realidad de este pasaje revela la brecha insuperable entre la sabiduría humana y la comprensión divina. La historia del rey Nabucodonosor sirve como un recordatorio poderoso de que, incluso en medio de la sofisticación cultural y el poderío militar, los líderes mundiales no están exentos de enfrentar preguntas fundamentales sobre la vida y el destino. La turbación del espíritu del rey refleja la vulnerabilidad que todos enfrentamos frente a lo desconocido, independientemente de nuestra posición en la sociedad. Imaginemos al rey, en la oscuridad de la noche, afligido por visiones que desafían su comprensión. La intriga y la turbación le impulsan a buscar respuestas. Su reacción revela una humildad inusual en un monarca de su estatura. En lugar de confiar en sus consejeros habituales, decide convocar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, buscando desesperadamente entender el significado detrás de sus sueños. Nabucodonosor, al exponer su inquietud a los sabios, revela su deseo genuino de entender el significado detrás de su sueño. Su actitud inicial sugiere que, a pesar de su inmenso poder terrenal, estaba dispuesto a reconocer la limitación de su sabiduría y buscaba respuestas más allá de lo que sus consejeros humanos podían ofrecer. Sin embargo, la historia da un giro interesante y revelador cuando el rey, después de exponer su necesidad, enfrenta una respuesta sorprendente por parte de los sabios de Babilonia. En Daniel 2, versículo 4 al 9, leemos sobre la petición del rey y la desconcertante incapacidad de los sabios para satisfacerla. Entonces hablaron los caldeos al rey en arameo, viva el rey para siempre. Dinos el sueño, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que ha pasado ya el asunto de mí. Si no me mostráis el sueño, hay una sola sentencia sobre vosotros.
Estáis preparados para decir palabras mentirosas y perversas que hablen el tiempo hasta que las cosas cambien. Por tanto, decime el sueño, y sabré que me podéis mostrar la interpretación. Sin embargo, surge una dificultad insuperable, dijo el rey a los caldeos, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha inquietado por saber el sueño. Y los caldeos respondieron al rey en arameo, viva el rey para siempre. Dinos el sueño, y te mostraremos la interpretación, Daniel 2, versículo 3 al 4. La petición del rey pone a prueba la habilidad de estos sabios, pero su respuesta revela una incapacidad evidente, no pueden revelar el contenido del sueño sin que el rey mismo lo comparta. Esta situación pone de manifiesto la limitación de la sabiduría humana frente a los misterios divinos. Nabucodonosor, enfrentando la frustración de no recordar completamente su sueño, exige que sus consejeros no solo interpreten el sueño, sino que primero revelen el sueño mismo. La respuesta de los caldeos refleja su impotencia ante esta demanda extraordinaria. Ahora, en este momento crítico, la soberanía de Dios se manifiesta. A través de esta circunstancia aparentemente desesperada, Dios está obrando detrás de escena, preparando el terreno para demostrar su supremacía sobre toda sabiduría humana. Daniel 2, versículo 10 al 11, nos habla sobre la confesión de impotencia por parte de los sabios de Babilonia. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, además, ningún rey, señor ni gobernador preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo o caldeo. Cosa difícil es la que el rey pide, y no hay quien la pueda declarar delante del rey, sino los dioses, cuya morada no es con la carne. La respuesta de los sabios revela la insuficiencia de sus habilidades humanas ante la demanda extraordinaria del rey. A pesar de sus títulos y títulos honoríficos, enfrentan una tarea que está más allá de sus capacidades. La petición del rey, exigiéndoles no solo la interpretación sino también la revelación del sueño en sí, revela la magnitud de la dificultad y establece un estándar que ningún ser humano podría alcanzar. Esta admisión de los sabios revela una verdad fundamental, la limitación de la sabiduría y el conocimiento humanos. Están dispuestos a interpretar sueños basándose en la información proporcionada, pero reconocen la imposibilidad de revelar el contenido del sueño sin conocerlo de antemano. Este reconocimiento de su propia incapacidad deja al rey en un estado de desesperación, pero lo más importante, prepara el escenario para la intervención divina. En nuestro propio caminar espiritual, a menudo nos encontramos con situaciones donde la sabiduría humana y los recursos terrenales son insuficientes. En esos momentos de desafío, es fundamental recordar que hay un Dios soberano que está por encima de todas las circunstancias. Nuestra confianza no está en la sabiduría limitada de este mundo, sino en aquel que conoce los pensamientos más profundos de nuestros corazones. La impotencia de los sabios de Babilonia solo sirve para destacar la majestuosidad de nuestro Dios. Y en medio de esta situación aparentemente sin salida, Dios se revela a través de un hombre joven que, a pesar de no estar entre los sabios convocados inicialmente, será el canal elegido por Dios para transmitir su mensaje. El rey, frustrado por la respuesta de los sabios, comienza a darse cuenta de la gravedad de la situación. Su enojo y desesperación aumentan a medida que la realidad de la incapacidad humana para satisfacer sus demandas se vuelve evidente. La narrativa bíblica nos lleva a un punto crítico en la historia, donde la soberanía divina está a punto de intervenir de manera espectacular. En Daniel 2, versículo 12 al 13, leemos sobre el dramático giro que toma la situación. Entonces el rey se enojó mucho, y se encendió en él la idea de que le habían destruido la ciudad. Y dijo a todos los sabios de Babilonia, ciertamente, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas convertidas en muladares. El enojo del rey aumenta ante la incapacidad de los sabios para satisfacer su demanda. La amenaza de destrucción y muerte pende sobre ellos.
La desesperación y la tensión llenan la corte de Babilonia. Es en este momento crucial que Daniel, el joven hebreo que había sido seleccionado junto con sus amigos para el servicio en la corte del rey, entra en escena. En Daniel 2, versículo 14 al 15 entonces Daniel habló prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, al cual había salido para matar a los sabios de Babilonia. Respondió y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa por la cual se pide tan rigurosamente al rey? Entonces Arioc dio a conocer el asunto a Daniel. La prudencia y la sabiduría de Daniel son evidentes desde el principio. En lugar de entrar en pánico o mostrarse temeroso ante la amenaza de muerte, Daniel se acerca al capitán de la guardia, Arioc, con una pregunta reflexiva. Su actitud serena y cuidadosa revela una confianza que va más allá de las circunstancias inmediatas. Arioc, al escuchar la pregunta de Daniel, le relata la situación crítica y la amenaza de destrucción que pesa sobre los sabios de Babilonia. Aquí, Daniel toma una decisión crucial que refleja su confianza en la soberanía de Dios y su capacidad para revelar lo oculto. En Daniel 2, versículo 16 al 18, leemos, Daniel entonces entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Fue luego Daniel a su casa e hizo saber el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Este acto refleja la comunión y la unidad entre estos jóvenes hebreos, quienes, a pesar de encontrarse en una tierra extranjera, mantienen su devoción a Dios y su lealtad mutua. La respuesta de Daniel y sus compañeros a la crisis es un testimonio inspirador de cómo enfrentar desafíos a través de la oración y la búsqueda de la voluntad divina. En nuestras propias vidas, cuando nos enfrentamos a situaciones apremiantes, podemos aprender de la actitud de Daniel, buscar a Dios en oración y confiar en su sabiduría y dirección. Daniel 2, versículo 19 nos relata, entonces fue revelado el misterio a Daniel en visión de noche, y Daniel bendijo al Dios del cielo. Aquí, en la quietud de la noche, Dios elige revelar su misterio a Daniel, un joven que ha demostrado fidelidad y devoción a lo largo de su vida. Daniel no solo busca la sabiduría de Dios, sino que también reconoce la fuente de esa sabiduría al bendecir al Dios del cielo. Este episodio nos recuerda que, en medio de nuestros propios momentos de confusión y desesperación, debemos acudir a Dios en oración y humildemente buscar su dirección. Daniel no se apresura a ofrecer respuestas basadas en su propia sabiduría, en cambio, espera en el Señor, confiando en su capacidad para revelar lo que está oculto. Daniel, luego de recibir la revelación divina, se presenta ante el rey con gratitud y alabanza. En Daniel 2, versículo 27 al 28, declara, Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, astrólogos, magos ni adivinos lo pueden mostrar al rey, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. En estas palabras, Daniel no solo revela la solución al enigma del rey, sino que también resalta la soberanía de Dios. Es un testimonio audaz de su fe en el Dios del cielo, quien no solo revela misterios, sino que también gobierna sobre el curso de la historia. Esta declaración es un recordatorio para nosotros hoy, en medio de las incertidumbres de la vida, hay un Dios en el cielo que conoce todas las cosas y revela sus secretos a aquellos que buscan su rostro. Daniel comparte los detalles del sueño del rey. En Daniel 2, versículo 31 al 35, nos encontramos con la descripción del sueño que impactó a Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce, sus piernas, de hierro,
sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. La descripción de la imagen colosal captura la atención del rey y de todos los presentes en la corte. La imagen descrita en el sueño representa los reinos sucesivos que se levantarían en la tierra, comenzando con el reino de Babilonia, representado por la cabeza de oro. Daniel interpreta cada elemento de la imagen, revelando la sucesión de imperios que marcarían la historia mundial. Este sueño, que inicialmente turbó la mente del rey, se convierte en un medio a través del cual Dios revela su plan divino para la humanidad. Cabeza de oro. La cabeza de oro representa el primer reino, que es el mismo rey Nabucodonosor y su poderoso imperio babilónico. El oro simboliza la riqueza, la majestuosidad y la superioridad de este reino en su apogeo. Babilonia, bajo el liderazgo del rey, era la potencia dominante en la tierra en ese momento. Pecho y brazos de plata. Daniel continúa con la interpretación en Daniel 2, versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El pecho y los brazos de plata representan el siguiente reino, que surgiría después de Babilonia. Históricamente, este reino se identifica comúnmente como el Imperio Medo-Persa, que conquistó a Babilonia y se convirtió en la siguiente gran potencia en la región. Vientre y muslos de bronce. Daniel continúa en Daniel 2, versículo 39, y el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este tercer reino de bronce representa el Imperio griego, liderado por Alejandro Magno. La expansión del imperio griego abarcó vastas regiones, extendiéndose sobre gran parte del mundo conocido en ese momento. Piernas de hierro. La visión avanza a un cuarto reino, representado por las piernas de hierro. En Daniel 2, versículo 40, leemos, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este reino simboliza el Imperio Romano, conocido por su poder militar y su capacidad para conquistar y dominar extensas regiones. Pies de hierro y barro cocido. La visión culmina con la representación de los pies de la estatua, que son una mezcla de hierro y barro cocido. En Daniel 2, versículo 41 al 43, Daniel explica, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la firmeza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Este último reino se interpreta como una fase dividida y debilitada del Imperio Romano, caracterizada por la falta de cohesión y la fragilidad de sus alianzas. La visión de la estatua, con sus diferentes segmentos representando sucesivos imperios, proporciona una profunda comprensión de la soberanía de Dios sobre el curso de la historia humana. La sucesión de reinos simboliza el flujo y reflujo de poder en la tierra, todo bajo la dirección divina. La imagen de los pies de hierro y barro cocido destaca la fragilidad de este último reino dividido. Aunque hay elementos de fuerza, representados por el hierro, la presencia del barro cocido indica la inestabilidad y la falta de cohesión. Las alianzas humanas no pueden sostener la fortaleza de los reinos anteriores, y esto prepara el escenario para el evento culminante en la visión. La interpretación de Daniel continúa en Daniel 2, versículo 44 al 45, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro.
El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Aquí, Daniel revela la culminación de la historia, la venida de un reino eterno establecido por el Dios del cielo. Este reino, representado por la piedra cortada sin manos, destruirá todos los reinos anteriores y permanecerá para siempre. La interpretación de Daniel no solo proporciona una visión profética de los imperios mundiales, sino que también proclama la victoria final del reino de Dios sobre toda la creación. En esta revelación, vemos la gracia y la misericordia de Dios al permitir que Nabucodonosor vislumbre el curso de la historia desde una perspectiva divina. Este sueño no solo tiene implicaciones para el rey y su imperio, sino que también establece una base para comprender los eventos futuros que conducirán al establecimiento del reino eterno de Dios. En Daniel 2, versículo 44 al 45, Daniel presenta el elemento central y trascendental de la interpretación. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Esta declaración profética revela la intervención divina en el curso de la historia. En los días de estos reinos representados por la estatua, Dios establecerá un reino eterno, simbolizado por la piedra cortada sin manos. Este reino, que no será jamás destruido, contrasta con la caducidad de los reinos terrenales representados por los materiales de la estatua. La metáfora de la piedra cortada sin manos es significativa. En lugar de ser construido por manos humanas, este reino es establecido por la intervención directa de Dios. Su capacidad para desmenuzar y consumir los reinos anteriores, representados por el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, enfatiza la superioridad y la duración eterna de este reino divinamente instaurado. La interpretación profética de Daniel no solo brinda una visión clara del curso futuro de la historia mundial, sino que también destaca la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. A través de visiones y sueños, Dios revela su plan maestro para redimir y restaurar a la humanidad, trascendiendo la sucesión de imperios terrenales. Como creyentes, esta visión nos invita a contemplar la grandeza de un reino eterno que no puede ser conmovido por las vicisitudes del tiempo y los cambios políticos. Nos anima a confiar en la fidelidad de Dios, quien guía la historia hacia su cumplimiento final. En la siguiente parte de nuestra exploración, exploraremos cómo el rey Nabucodonosor reacciona ante esta interpretación y cómo este episodio impacta no solo su vida, sino también el mensaje profético que resuena a lo largo de las Escrituras. Que la luz de la verdad divina continúe iluminando nuestro camino mientras avanzamos en este viaje. En Daniel 2, versículo 46 al 49, leemos sobre la respuesta inicial del rey al discernimiento divino de Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y honró a Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes y perfumes suaves. El rey habló a Daniel, y dijo, ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el revelador de los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Después el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos y grandes presentes, y le puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia, y por principal gobernador de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel pidió al rey, y puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-Negó, y Daniel estaba en la puerta del rey. En un principio, la reacción del rey Nabucodonosor parece prometedora. Se postra ante Daniel, reconociendo la intervención divina en la revelación del misterio de su sueño. Declara que el Dios de Daniel es el Dios de dioses y el Señor de los reyes, reconociendo la superioridad del Dios hebreo sobre las deidades de Babilonia.
Además, el rey engrandece a Daniel, le ofrece presentes y lo coloca en una posición de liderazgo sobre la provincia de Babilonia y los sabios de la corte. Parecería que Nabucodonosor ha experimentado una transformación momentánea, reconociendo la supremacía del Dios de Daniel. Sin embargo, la narrativa da un giro inesperado, y pronto veremos que el orgullo y la arrogancia no son fácilmente superados. En Daniel 3, versículo 1, se introduce un nuevo episodio en la vida del rey. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Este episodio, aunque sigue inmediatamente a la experiencia del sueño y su interpretación, representa un evento separado que destaca la lucha del rey con la soberanía divina. La construcción de una estatua de oro colosal no es simplemente un acto de celebración o decoración, es una declaración de poder y autoridad. La imponente estatua, con sus dimensiones extraordinarias, es erigida en un lugar prominente, el llano de Dura, donde todos puedan verla. Esta estatua, en su magnificencia y esplendor, sirve como una expresión visible del orgullo y la grandeza del rey. Nabucodonosor, a pesar de su reconocimiento inicial del Dios de Daniel, cae nuevamente en la trampa del orgullo y la autosuficiencia. La estatua de oro no solo es una manifestación de su propio poder, sino que también simboliza la afirmación de las deidades babilonias sobre el Dios hebreo. En este acto, el rey parece olvidar la lección aprendida en el episodio anterior y se embarca en un camino de autoexaltación. En Daniel 3, versículo 2 al 3, leemos sobre el decreto del rey que acompañó la construcción de la estatua, y el rey Nabucodonosor envió a reunir a los sátrapas, los magistrados, los gobernadores, los jueces, los tesoreros, los jurisconsultos, los magos, y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y se reunieron los sátrapas, los magistrados, los gobernadores, los jueces, los tesoreros, los jurisconsultos, los magos y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. El rey convoca a todos los líderes y autoridades del vasto imperio babilónico para la dedicación de la estatua. Esta convocatoria no solo es un evento ceremonial, es un acto de afirmación de su propio poder y una demostración de la unidad bajo su autoridad. La diversidad de líderes, representantes de diversas provincias y sectores del imperio, se reúnen para rendir homenaje al símbolo de la grandeza del rey. El relato señala que estos líderes estaban en pie delante de la estatua. Este detalle resalta la sumisión y la adoración aparente a la imagen dorada. El acto de estar de pie delante de la estatua no solo es físico, sino que simboliza la aceptación tácita de la autoridad y el poder representados por la estatua de oro. Sin embargo, surge un elemento interesante en este relato que destaca la complejidad de la situación. Aunque todos los líderes están presentes para la dedicación de la estatua, el relato menciona la presencia de los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, quienes se niegan a postrarse y adorar la estatua. La introducción de estos personajes en este contexto establece un claro contraste entre la actitud del rey y la de aquellos que se mantienen fieles a su fe en el Dios de Israel. En Daniel 3, versículo 4 al 6, se revela la orden del rey a través de un heraldo, y el heraldo pregonó en alta voz: a vosotros se os manda, oh pueblos, naciones y lenguas, que cuando oigáis el sonido de la bocina, del pífano, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo género de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y el que no se postre y no la adore, será echado en medio de un horno de fuego ardiente. La orden del rey es clara y categórica. Todos los presentes deben postrarse y adorar la estatua cuando suene la música. La consecuencia de desobedecer esta orden es severa: ser arrojado en un horno de fuego ardiente.
La amenaza de una muerte tan cruel y violenta sirve como un medio para imponer la sumisión total a la voluntad del rey. Es en este momento crucial que la fe y la lealtad de los amigos de Daniel son puestas a prueba. Sadrac, Mesac y Abed-Negó se encuentran en una encrucijada entre obedecer al rey y enfrentar la muerte en el horno de fuego, o permanecer fieles a su fe en el Dios de Israel. Su respuesta, que veremos en breve, destaca la valentía y la convicción en medio de la opresión y la amenaza. El rey Nabucodonosor, con su orden de adorar la estatua, revela una vez más la lucha de su corazón con el orgullo y la autosuficiencia. A pesar de haber reconocido la grandeza del Dios de Daniel en el episodio anterior, se sumerge nuevamente en la creencia en su propio poder y autoridad. La construcción de la estatua de oro y la exigencia de adoración no solo son actos de celebración, sino manifestaciones de su deseo de afirmar su supremacía incluso sobre el Dios que le reveló el misterio de su sueño. La actitud del rey refleja una falta de humildad y una negativa a reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El hecho de que el rey exija adoración a una estatua que él mismo ha erigido muestra la facilidad con la que el orgullo puede nublar el juicio y la sabiduría. La advertencia divina dada a través de la interpretación del sueño parece haber caído en oídos sordos, y el rey, envuelto en su propio orgullo, se embarca en un camino que conducirá a consecuencias impactantes. En el capítulo 4 del libro de Daniel, donde el propio rey Nabucodonosor comparte su testimonio de la intervención divina en su vida. Es crucial comprender que este capítulo es una carta escrita por Nabucodonosor mismo, que describe personalmente su encuentro con el Dios de Daniel y la transformación milagrosa que experimenta. En Daniel 4, versículo 1 al 3, el rey inicia su relato: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Desde el principio de su carta, el rey reconoce la grandeza y el poder del Dios de Daniel. Expresa su deseo de compartir las señales y maravillas que ha experimentado con todos los habitantes de la tierra. Este cambio en la actitud del rey revela una transformación profunda en su perspectiva y entendimiento sobre la verdadera soberanía divina. Nabucodonosor continúa su relato en Daniel 4, versículo 4 al 7, donde narra un sueño perturbador que lo atormenta y que busca la interpretación de sus sabios, quienes, al igual que en el pasado, demuestran su incapacidad para comprender los misterios divinos. En medio de la frustración, Daniel entra en escena, y el rey le cuenta su sueño. En el sueño, Nabucodonosor ve un árbol majestuoso que alcanza hasta el cielo y que provee alimento y refugio para todas las criaturas de la tierra. Sin embargo, un mensaje divino proclama que el árbol será derribado, y el rey vivirá como una bestia del campo hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que a quien él quiere, lo pone sobre él. Daniel 4, versículo 25. El árbol simboliza la exaltación y la grandeza del rey, mientras que la advertencia divina anticipa la humillación que vendrá sobre Nabucodonosor para que reconozca la soberanía del Dios Altísimo. En Daniel 4, versículo 19 al 27, Daniel, con temor, pero firmeza, presenta la interpretación del sueño al rey. Le advierte sobre la inminente humillación divina y le insta a arrepentirse para evitarla. Daniel explica que el árbol representa al propio rey, cuya grandeza será derribada debido a su orgullo y falta de humildad. En Daniel 4, versículo 28 al 33, se cumple la profecía divina. Mientras Nabucodonosor camina por el palacio, reflexiona sobre su grandeza y exclama: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Daniel 4, versículo 30.
En el mismo instante, una voz del cielo proclama el cumplimiento de la sentencia divina, y Nabucodonosor es echado de entre los hombres y vive como una bestia del campo. Este periodo de humillación es descrito por el propio rey en Daniel 4, versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. La imagen del rey, una figura poderosa y majestuosa, transformándose en una criatura del campo, es impactante. Nabucodonosor, el orgulloso gobernante que se había exaltado a sí mismo, experimenta la humillación divina de manera tangible. Vive como una bestia, pierde su racionalidad y se sumerge en la existencia primitiva, alimentándose de hierba y expuesto a los elementos. Este episodio, aunque aparentemente drástico, es un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios sobre la vida de los gobernantes y sobre los eventos en la tierra. La humillación de Nabucodonosor es un testimonio de que ningún ser humano, por más poderoso que sea, puede escapar de la autoridad divina. En Daniel 4, versículo 34 al 35, el tono de la narrativa cambia. Nabucodonosor, después de vivir como una bestia durante un tiempo determinado, levanta los ojos al cielo y su razón le es devuelta. En este momento de restauración, el rey eleva una oración y reconoce la soberanía del Dios Altísimo. Al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y me fue devuelta mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? Daniel 4, versículo 34 al 35. La humillación divina ha cumplido su propósito en el corazón de Nabucodonosor. La grandeza del rey es restaurada, no por sus propios méritos, sino por la gracia y el poder del Dios Altísimo. El rey reconoce la futilidad de la autosuficiencia y la soberbia humana, y proclama la soberanía incontestable de Dios sobre el cielo y la tierra. Nabucodonosor, humillado y restaurado, ofrece un testimonio impactante de la capacidad de Dios para transformar los corazones soberbios y dirigir el curso de la historia según su voluntad divina. Su experiencia nos recuerda la importancia de la humildad y la sumisión ante el Dios que tiene el control supremo sobre todas las cosas. En Daniel 4, versículo 36 al 37, leemos sobre el punto culminante de la restauración de Nabucodonosor: en el mismo tiempo volvió a mí el sentido, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi hermosura volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor comparte con humildad y gratitud cómo la razón y la dignidad le fueron restauradas. El rey reconoce que la majestuosidad de su reino, su posición y su belleza volvieron a él por el designio divino. Este testimonio es un claro reflejo de la soberanía y la gracia de Dios. La restauración de Nabucodonosor no es simplemente un acto de indulgencia divina, es una oportunidad para que el rey responda en arrepentimiento y adoración. En lugar de caer nuevamente en la trampa del orgullo, Nabucodonosor experimenta una transformación genuina en su actitud hacia Dios. Sus palabras revelan un corazón cambiado, lleno de alabanza y reconocimiento de la soberanía del Rey del cielo. La declaración de Nabucodonosor en Daniel 4, versículo 37 es especialmente impactante: ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Estas palabras no solo expresan la gratitud por su restauración, sino también una profunda comprensión de la naturaleza divina.
Nabucodonosor proclama que el Rey del cielo merece alabanza y glorificación. Reconoce la verdad y la justicia en todas las obras de Dios y entiende la capacidad del Altísimo para humillar a aquellos que se enorgullecen. Este testimonio revela una rendición total ante la soberanía divina y un abandono del orgullo que lo condujo a su periodo de humillación. El proceso de humillación y restauración en la vida de Nabucodonosor es una poderosa ilustración de la paciencia y la misericordia de Dios. Aunque el rey experimentó las consecuencias de su orgullo, Dios no lo abandonó por completo. En lugar de destruirlo irrevocablemente, permitió que la humillación cumpliera su propósito redentor, llevando a Nabucodonosor a un arrepentimiento genuino. Este episodio también nos recuerda la verdad eterna de que la gracia divina está disponible incluso para aquellos que han caído en el pecado y la soberbia. Dios, en su amor inmutable, busca la restauración y la reconciliación con aquellos que se vuelven sinceramente hacia Él. La historia de Nabucodonosor nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a examinar cualquier área en la que el orgullo y la autosuficiencia puedan estar impidiendo nuestra relación con Dios. La humildad y el arrepentimiento son elementos clave para experimentar la restauración divina y vivir en alineación con la voluntad de Dios. El reconocimiento de la soberanía de Dios no solo transforma la vida del individuo, sino que también tiene un impacto en aquellos que lo rodean. En el caso de Nabucodonosor, su testimonio de arrepentimiento y restauración tuvo un efecto duradero en su reino y en la comunidad que lo rodeaba. En Daniel 4, versículo 1, Nabucodonosor comienza su relato diciendo, «Paz os sea multiplicada». Esta expresión refleja una nueva perspectiva en la vida del rey. La paz que desean no es simplemente la ausencia de conflicto o la estabilidad política, es la paz que proviene de una relación restaurada con el Dios Altísimo. La multiplicación de esa paz indica la abundancia y la plenitud que se encuentran en una rendición total a la voluntad divina. La restauración de Nabucodonosor también tiene un impacto práctico en su gobierno. En Daniel 4, versículo 36, menciona que fue restituido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Este detalle revela que la transformación personal del rey no solo afectó su vida espiritual, sino que también tuvo consecuencias tangibles en su liderazgo y en la prosperidad de su reino. El arrepentimiento y la rendición a la soberanía divina no solo son un acto individual, sino un catalizador para la bendición y la restauración en todas las áreas de la vida. La historia de Nabucodonosor nos anima a considerar cómo nuestra propia sumisión a Dios puede tener un impacto positivo en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. Como líderes, como seguidores de Cristo, somos llamados a modelar la humildad y la rendición total a la soberanía de Dios. La transformación de Nabucodonosor ilustra la verdad de que aquellos que reconocen la supremacía de Dios y se arrepienten de su orgullo experimentan una restauración que trasciende lo espiritual y se manifiesta en la totalidad de sus vidas. La humildad de Nabucodonosor también destaca la importancia de reconocer que, aunque tenemos responsabilidades y autoridad en diversas esferas de la vida, nuestra verdadera grandeza proviene de someternos a la voluntad de Dios. La restauración del rey no se basa en sus propios logros, sino en la gracia divina que se revela cuando se rinde ante el Rey del cielo. La historia del arrepentimiento y la restauración de Nabucodonosor es un testimonio poderoso de la paciencia y la misericordia de Dios. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra soberbia, Dios está dispuesto a redimirnos y restaurarnos cuando nos volvemos sinceramente hacia Él. Que la historia de Nabucodonosor sirva como un recordatorio constante de la necesidad de humildad y rendición en nuestras vidas. Que podamos aprender de su experiencia y buscar la paz multiplicada que proviene de una relación restaurada con el Dios Altísimo. Esta historia nos presenta un retrato vívido de cómo el orgullo puede ser un obstáculo peligroso en nuestra relación con Dios. A pesar de ser un gobernante poderoso y exitoso, el rey babilónico cayó en la trampa de la autosuficiencia y la exaltación propia.
Su construcción de la estatua de oro y su demanda de adoración revelan la facilidad con la que podemos desviarnos del camino de la humildad. La humillación divina que experimentó Nabucodonosor nos recuerda que, en última instancia, somos criaturas frágiles y dependemos completamente de la gracia y la misericordia de Dios. La humildad, que reconoce nuestra limitación y dependencia de Dios, es fundamental para una relación saludable con nuestro Creador. La palabra de Dios nos advierte en Proverbios 16, versículo 18, el orgullo va antes de la destrucción y la altivez de espíritu antes de la caída. Nuestra cultura a menudo exalta la autosuficiencia y la independencia, pero la historia de Nabucodonosor nos insta a recordar que cualquier logro o posición que alcancemos no debería llevarnos a olvidar la soberanía divina. La humildad nos permite reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios, y debemos vivir en constante dependencia de Él. La historia del rey Nabucodonosor también resalta la vital importancia de la obediencia a Dios. A pesar de haber recibido advertencias claras y oportunidades para reconocer la soberanía divina, el rey siguió un camino de rebeldía. La construcción de la estatua de oro y la demanda de adoración fueron actos de desobediencia flagrante a los mandamientos de Dios. La desobediencia a las instrucciones divinas conlleva consecuencias, como lo experimentó Nabucodonosor en su periodo de humillación. La palabra de Dios nos enseña en 1 Samuel 15, versículo 22, mejor es el obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A través de la historia de Nabucodonosor, vemos cómo la desobediencia puede llevar a la pérdida de la bendición divina y a la necesidad de corrección y restauración. La obediencia a Dios no solo se trata de cumplir con un conjunto de reglas, sino de mantener una relación íntima y comprometida con Él. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, demostramos nuestra confianza en su sabiduría y nuestro amor por Él. La obediencia también es una expresión de gratitud por la gracia redentora que Dios ha derramado sobre nosotros a través de Jesucristo. La historia de Nabucodonosor presenta dimensiones morales y espirituales profundas que son relevantes para nuestra vida cotidiana. Desde un punto de vista moral, vemos cómo el orgullo puede corromper incluso a los líderes más poderosos y exitosos. La caída del rey babilónico nos insta a examinar nuestras propias vidas en busca de signos de autosuficiencia y arrogancia, recordándonos que ningún individuo está exento de la necesidad de humildad. Desde una perspectiva espiritual, la historia de Nabucodonosor destaca la misericordia y la gracia de Dios. A pesar de la desobediencia del rey, Dios no lo abandonó por completo. La humillación se convirtió en un medio redentor para llevar a Nabucodonosor al arrepentimiento y la restauración. Esto refleja la verdad bíblica de que Dios desea la restauración y la reconciliación con aquellos que se vuelven sinceramente hacia Él. La historia también resalta la realidad de que la humildad y la obediencia son un viaje continuo en la vida del creyente. No es simplemente un evento único, sino un proceso en el cual aprendemos y crecemos a lo largo del tiempo. Cada experiencia, ya sea de éxito o de desafío, nos brinda la oportunidad de cultivar la humildad y la obediencia a Dios. Al reflexionar sobre la historia de Nabucodonosor, nos enfrentamos a preguntas cruciales: ¿dónde reside nuestra confianza? ¿En nuestras propias habilidades y logros, o en la soberanía y la gracia de Dios? La respuesta a estas preguntas determina nuestra actitud hacia la humildad y la obediencia en nuestras vidas. La humildad y la obediencia no son signos de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Reconocer la soberanía de Dios y someternos a su voluntad nos capacita para vivir de acuerdo con su propósito divino. La historia de Nabucodonosor nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a buscar la humildad y la obediencia como expresiones de amor y gratitud hacia nuestro Creador. Que esta historia sirva como un recordatorio constante de la necesidad de mantenernos humildes en todas las circunstancias y de obedecer la voz de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. En la humildad y la obediencia, encontramos la llave para una relación cercana con Dios y la bendición de vivir de acuerdo con su voluntad.
Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.